tardes a todos y todas, gracias por su presencia. Desde el Colegio de Profesores de la Función Judicial de La Plata, es un gusto recibirlos el día de hoy. Esta actividad del derecho humano en el trabajo de las personas con discapacidad, la especial abordaje del ámbito judicial. Quiero agradecer, por supuesto, a los disertantes, a Jorge, a Daniel, a las moderadoras, a Daniela, a Laura, a los institutos del colegio que han comenzado esta actividad. Y por supuesto, voy a hacer una mínima referencia, me parece muy relevante visibilizar esta cuestión y particularmente, amén de la relevancia innegable del reconocimiento normativo de estos derechos, dar respuesta a las condiciones materiales de ejercicio de esos derechos. Y termino con esta idea, me parece que los tres valores fundamentales de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad es lo que nos falta todavía teorizar y poner en valor. Así que bueno, doy la palabra a los disertantes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar esta charla comentando que fue organizada fundamentalmente por el doctor Guillermo Risi, el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial del Departamento Judicial La Plata, quien también tuvo la amabilidad de invitar al instituto que tengo el honor de dirigir, que es el Instituto de Acceso a la Justicia y Asistencia a las Víctimas. Creo que es fundamental pensar cuando uno habla de acceso a la justicia, qué decir que no sean solo palabras. ¿Sí? Y en esto pensar que el acceso a la justicia es un derecho humano en sí mismo, que debemos entender como un medio y un punto de partida para garantizar cualquier otro derecho. Es fundamental para el sistema democrático de gobierno y es necesario para el fortalecimiento de la justicia, del acceso a la justicia. Sabemos que, obviamente, sin acceso a la justicia las personas no pueden hacer oír su voz, no pueden ejercer sus derechos, no pueden hacer frente a la discriminación, que es el tema que hoy nos convoca especialmente, o rendir cuentas a aquellos, ¿sí?, que están encargados de adoptar decisiones. Como seguramente usted nos va a comentar y se va a explayar, es por esta razón que el acceso a la justicia ha sido protegido en clave de derechos humanos, ¿sí? Tanto en el sistema universal de derechos como en el sistema interamericano de derechos. Es una norma imperativa del derecho internacional y que la debemos hacer conjugar con el resto de las normas. Quería hacer esta pequeña introducción para luego dedicarme a comentar su extensísimo currículum, que bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis, si nos lo permite. El doctor Jorge Rivas tiene una trayectoria laboral académica importantísima. Profesor adjunto de Derecho Constitucional 1 y 2 de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el año 1991 al año 1994. Lomas de Zamora, debo decir que un lugar en el que tanto afecto tengo, porque he sido fiscal de Lomas de Zamora y también he dado clases en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quería comentárselo especialmente. También ha sido secretario académico del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, director del Centro para el Desarrollo de la Economía Social en América Latina, bueno, por supuesto autor de una cantidad de libros de política, como de economía, como social. También nos parece muy importante destacar la trayectoria en el ámbito político que usted ha tenido. En 1994 fue jefe de asesores de los convencionales nacionales constituyentes por la Ciudad de Buenos Aires, junto con Alfredo Bravo y Norberto Laporta. En 1997 fue elegido diputado nacional en representación de la provincia de Buenos Aires y reelegido para este cargo en el año 2001, 2007 y 2011. Y en el 2007 fue vicejefe de gabinetes de ministros de la Nación. Actualmente, que este es el cargo que lo trae a dar la charla, es director nacional de accesibilidad en el transporte en el Ministerio de Transporte de la Nación. Bueno, vamos a comenzar la charla.
Hola, buenas tardes, y gracias por la invitación al Colegio de la Magistratura y a la Fundación del Departamento Judicial de La Plata. Voy a reflexionar brevemente junto a ustedes sobre discapacidad y discriminación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Desde ya les agradezco enormemente que nos ayuden a darle visibilidad a la temática de la inclusión. Estoy convencido de que la igualdad constituye el valor más alto que podemos proponernos con respecto a la vida en sociedad. En los términos más amplios, podría sintetizarse ese ideal en la eliminación de las aberrantes diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos, en un sentido económico y social. Vale decir, a las diferencias de clase. Ellas garantizan a ciertas minorías una vida en la que todas sus necesidades pueden ser satisfechas, y a las mayorías, en cambio, les niegan a veces hasta la satisfacción de las más elementales de esas necesidades. Esa mirada permite identificar sin demasiada dificultad cuáles son los núcleos hacia los que es necesario dirigir nuestra voluntad reformadora. Sin embargo, cuando se examinan con mayor detenimiento las complejas e intrincadas relaciones sociales, es posible advertir otras graves desigualdades. Ellas también están ligadas, las más de las veces, a los privilegios y a la opresión de clase, pero tienen razones específicas que pueden incluso cruzar transversalmente esa primera división de la sociedad. Allí están, como ejemplo, y para no extender demasiado la enumeración, las injusticias debidas al género, a la edad o a las orientaciones sexuales. En ese ámbito se deben incluir las numerosas limitaciones que deben enfrentar las personas que tienen alguna discapacidad física o intelectual. Unas limitaciones generadas por la organización de la vida en sociedad que se superponen a las carencias inherentes a la discapacidad en sí misma, y las agravan y vuelven aún más difícil la lucha de cada persona por mejorar las condiciones de la propia vida. Es contra esas limitaciones que la voluntad de hacer justicia nos reclama que trabajemos desde nuestras posibilidades de operar sobre la realidad, aunque más no sea mediante los cambios en las normas que rigen a la sociedad. Ya la Constitución Nacional de Argentina establece entre las atribuciones del Congreso la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Subrayo, y las personas con discapacidad. La Ley 26.378, por otra parte, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en 2006 por las Naciones Unidas, una verdadera conquista histórica para más de 650 millones de personas con discapacidad en el mundo. Digo esto porque la Convención sitúa a la discapacidad en el plano de los derechos humanos y exige a los Estados que trabajen positivamente en políticas de no discriminación.
La Convención también precisa el concepto de discriminación aplicada a la población que nos ocupa. Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento pleno, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social o de otro tipo, debe ser sancionada. Como afirman Agustina Palacios y Francisco Barizzi en un trabajo acerca de la Convención que publicaron en 2007. Esta convención fue en gran medida la consecuencia de una lucha que vienen llevando a cabo las propias personas con discapacidad desde la década de los años 70 del siglo pasado. Ellas reclamaron que se las dejase de considerar como objeto de políticas asistenciales o paternalistas para pasar a ser sujetos de derecho. Es que, hasta entonces, se consideraba a la discapacidad como el resultado exclusivo de las limitaciones individuales de una persona. O sea, que implicaba una tragedia personal para el afectado o afectada y un problema para el resto de la sociedad. Pero los activistas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad, según Palacios y Barizzi, trabajaron para poner en evidencia que eran las barreras sociales y ambientales, como el transporte y los edificios inaccesibles, las actitudes discriminatorias y los estereotipos culturales negativos, los que discapacitaban a las personas con deficiencias. La diferencia entre ambas concepciones es de la mayor importancia. En efecto, si la discapacidad es percibida como una tragedia individual, entonces las personas con discapacidad son tratadas como víctimas de algo trágico. Ese tratamiento no solo se manifiesta en las interacciones cotidianas, sino que también se traslada a las políticas sociales mediante las cuales se intenta compensar a aquellas personas con discapacidad. Por el contrario, si la discapacidad es definida como un problema social, las personas con discapacidad son vistas como un colectivo víctima de una sociedad discapacitante, más que como víctimas individuales de las circunstancias. Y de este modo, esa visión se traslada a las políticas sociales, que tiende entonces a aliviar las barreras sociales y actitudinales, más que a compensar a las personas de manera individual. Esa concepción es la que aparece en las disposiciones de la Convención. En efecto, ella empieza por reafirmar la universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación. Y subraya que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. O sea, se trata de una situación dinámica que no se apoya meramente en una particularidad de la persona,
sino que también lo hace, como decíamos antes, en el modo en que la sociedad plantea facilidades o dificultades a esa persona para que pueda desplegar su actividad en el seno de ella. La idea de discapacidad, creemos hoy, más allá de la abstracción que hacemos para considerarla en conjunto, no debe hacer que olvidemos la diversidad de las personas que la tienen. En ese contexto, es imposible no percibir la importancia que, para las personas con discapacidad, revisten su propia autonomía y su independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. De ahí que debamos tomar como una ineludible responsabilidad social el hecho de garantizarles la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente. Sin embargo, más allá de los derechos consagrados en la legislación vigente, las condiciones reales de vida, la pobreza, la falta de acceso a la educación, los prejuicios establecidos, hacen muchas veces de esos derechos una positiva, pero insuficiente declaración de principios. Por último, las personas concretas afectadas por discapacidades diversas encuentran en su práctica cotidiana barreras que les impiden participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social, por lo que sus derechos se siguen vulnerando. Tal como lo entendemos, solo la justicia social plena puede hacer que las buenas leyes generen auténticos cambios en la vida de las mayorías. Nuevamente gracias a todos y cuídense mucho. Bueno, muchas gracias Jorge, muy interesante lo que has comentado y compartido. Bueno, y ahora tengo el gusto de presentar al licenciado Daniel Guerci. Él es licenciado en Administración y Gestión en Políticas Sociales. Tiene una amplia trayectoria en materia de políticas sociales, sobre todo en lo que implica el empleo y la accesibilidad e inclusión en el empleo de las personas con discapacidad. Tiene muchos artículos publicados en relación a esto, ha escrito libros en la materia, ha capacitado y asistido técnicamente a municipios, a las provincias, a distintos funcionarios y funcionarias públicas, a empresas y actores sociales, brindando herramientas para permitir la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo. Así que bueno, él ha trabajado en la CONADIS, en la Agencia Nacional de Discapacidad, también ha asistido y asesorado al doctor Rivas en la Cámara de Diputados, incluso ha participado en la redacción por la sustitución de la antigua ley que todavía sigue vigente, la 22431, que ahora actualmente se está trabajando en su sustitución. Y bueno, y actualmente está trabajando la dirección de accesibilidad en el transporte junto al doctor Rivas. Así que bueno, le cedo la palabra a Daniel, un gusto. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias por la invitación al Colegio de la Magistratura, al Departamento Judicial de La Plata, a los institutos y a la Fundación. La verdad que es un placer y es un honor que nos permitan participar el día de hoy y poder compartir una información que es muy interesante replicarla, ya que
La discapacidad es inherente a la condición humana y nosotros podemos cruzar la calle y mañana nos puede cambiar la vida. Entonces, pensar, ¿no? Como decía el abuelo, todos los caramelos están en el frasco y podemos meter la mano y nos puede tocar a nosotros. Entonces, creo que tener esa sensibilidad con relación a la inclusión y a darle la posibilidad y la oportunidad a todas las personas, independientemente de su condición, ¿no? Porque la discapacidad no determina a la persona, sino que es una condición que tiene la persona y que realmente no debe ser ningún tipo de barrera física ni actitudinal, como dijo Jorge, para que estas personas puedan participar plenamente de la sociedad y poder tener un empleo. Bueno, ahora abriendo la sensibilización, me gustaría compartir un video con ustedes. Es muy cortito, dura unos pocos minutos, pero es muy interesante, ¿no? De cómo ver desde otra perspectiva cualquier historia de vida de cualquier persona que se pueda presentar, ¿no? Y no es diferente a las demás. Así es como me veo. Me veo como una hija, una hermana, una mejor amiga. Veo una persona en quien podés confiar. Me veo como alguien con quien puedas compartir mi vida. Me veo cantando, bailando, riendo, hasta no poder respirar. Y algunas veces llorando. Me veo siguiendo mis sueños, aunque parezcan imposibles, especialmente porque son posibles. Me veo como una persona común, con una importante, plena y hermosa vida. Así es como me veo. ¿Cómo me ves vos? Bueno, la idea de reflexionar sobre el video es que la persona tiene un proyecto de vida y que dentro de ese proyecto de vida, como el de cualquiera de nosotros, tiene amigos, tiene familia y tiene un empleo también, que es parte de lo que le permite desarrollar su inclusión y su forma de vida, ¿no es cierto? Esto fundamentalmente es mostrar que lo que le puede ocurrir a una persona con discapacidad no es de ninguna manera diferente a lo que le puede pasar a cualquier persona, ¿cierto? Entonces es una forma de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco sobre el empleo, ¿no? Que es lo que vinimos a hacer el día de hoy, ¿no? Esto lo puedo ir pasando con la ruedita, ¿no? Con el clic también. Con el clic también, ¿no? Bueno, el expresidente norteamericano, en plena crisis, cuando cayó Lehman Brothers y toda la crisis económica del 2008, 2010, y se dirige hablándole a Wall Street y le dice: un mercado libre no significa llevarse todo lo que uno pueda, ¿no?
dice, se olvidaron que detrás de cada dólar con que ellos comercian hay una familia detrás, ¿no? Es decir, no lo está diciendo ni Fidel Castro ni el Che Guevara, ¿no? Sí, suelo decir cosas ácidas a veces como para que nos interpelemos quién es el que dice las cosas, ¿no? Y después poder hablar de las ventajas y desventajas del mercado de trabajo para las personas con discapacidad. Hablar de la informalidad laboral, ¿no es cierto? Inclusión laboral en el mercado, en el marco de las políticas públicas vigentes, que es lo que tenemos a mano como legislación para poder lograrlo. Hablar un poco de los tratados internacionales, documentos de las organizaciones internacionales del trabajo, las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo y las propuestas de acción para complementar las políticas vigentes, ¿no? Que hay diferentes fórmulas, y esto es como el marco teórico de lo que tenemos como para pensar en el empleo y la inclusión, ¿no? Esto básicamente lo quería mostrar. Lo que calcula el coeficiente Gini es el área que hay entre la recta que marca 0 y la curva de Lorenz, que es esta curva, y lo que calcula es el área, ¿sí?, que es lo que mide la igualdad y la desigualdad, ¿no es cierto? Cuando la curva está más cerca de 0 tenemos una sociedad más igualitaria. Cuando esta curva está más cerca de 1 es cuando tenemos una sociedad más desigual, ¿no? Por lo general en la Argentina suele estar en el 0,42, ¿no?, el cálculo del área, ¿no?, porque lo que se calcula es la superficie de esta área que hay entre la recta y la curva. Pero tenemos situaciones brutales, ¿no?, que son prácticamente indigeribles, ¿no?, como Puerto Madero, ¿no?, donde esa brecha llega al 200%, ¿no?, el que tiene que ver con el que más gana de los empresarios y con el que menos gana, que puede ser una persona que puede realizar la limpieza en uno de sus departamentos o viviendas, ¿no? Es decir, es uno de los barrios más desiguales de la Argentina, ¿no? Y esto no es muy diferente a lo que le ocurre a cualquier trabajador, pero en el caso de las personas con discapacidad en la Argentina, cuando se es pobre, cuando se es mujer, y si además la persona tiene una discapacidad, no es más la exclusión, es por. Es decir, el nivel de exclusión es muchísimo mayor. En la Argentina estamos viviendo en esta tabla dinámica que no es estática, ¿no? Por eso las flechas que suben y bajan. La línea de pobreza, todos sabemos que el ingreso para la línea de pobreza está cerca de los 100.000 pesos. Para una familia tipo de 2 adultos y 2 mayores, ¿no?, que mide diferentes cuestiones y el consumo de los alimentos para poder reproducir la fuerza del trabajo, ¿no? Y lo mide en kilos calorías, ¿no?, que no son ni kilos ni calorías, sino que es una medida que se conoce como kilocaloría de un adulto mayor promedio y del promedio para los niños. Y ocurre algo muy significativo, ¿no?, en estos momentos que tenemos trabajadores en la formalidad que son pobres, ¿sí? Y ustedes piensen, y esto está estudiado por Naciones Unidas y por muchos investigadores sobre el tema, que en la Argentina en 1 de cada 5 hogares hay al menos una persona con discapacidad. A veces hay más de una persona con discapacidad. Y el estudio que ha hecho Naciones Unidas nos dice que en cada uno de esos hogares donde existe una persona con discapacidad, y no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, los gastos a afrontar son aún mayores. Es decir, que la cosa aún se complica más,
¿no es cierto? Por eso, y pensar que todas estas líneas son dinámicas y que en cualquier momento estos grupos vulnerables, de un día para el otro, con una simple devaluación o con el aumento de la inflación, pueden pasar a ser pobres de un día para el otro, o pasar a la pobreza grave o a la pobreza extrema, que es el núcleo duro de la pobreza, que es cuando hablamos de la exclusión social, ¿no? La exclusión social es esto y mucho más, ¿no? Que está vinculado con no tener vivienda, con no tener educación, con no tener salud, con no tener acceso a un empleo, ¿no? Es decir, la cosa se va agudizando. Y este es el cruce de las necesidades básicas insatisfechas y la línea de pobreza, ¿no? Que es lo que hablábamos recién, que es este núcleo duro, que es la pobreza dura de poder superar, ¿no? Es decir, la Argentina, por ejemplo, está creciendo al 7% anual para este año, es lo que se viene calculando, pero para poder llegar a intervenir sobre el núcleo duro de pobreza, necesitaríamos una década de crecimiento de al menos al 7% anual. Es decir, que la cosa está mucho más lejos de lo que se cree que se puede resolver cuando alguien habla de políticas sociales y habla de vamos a convertir el 1.300.000 planes en puestos de trabajo. Eso también le llevaría una década a la República Argentina. El crecimiento no garantiza que esos puestos de trabajo se conviertan efectivamente en empleos registrados, ¿no? Es mucho más complejo el tema. Y estos son las unidades económicas, ¿no? Donde tenemos estratos en la pirámide donde se genera excedente, ¿no? Son los no pobres que están por encima y generan un excedente, un ahorro, la posibilidad de comprar un vehículo, la posibilidad de poder financiar un estudio, de poder financiar un viaje, unas vacaciones, o el ahorro, o simplemente hacer disfrute de ese excedente, ¿no? Después está la acumulación simple, ¿no? Que es la del trabajador que reproduce su fuerza de trabajo y al otro día está en la misma situación y tiene que volver a hacer 8 horas, 10 horas o 12 horas para poder reproducir nuevamente esa fuerza de trabajo, pero en la cual su situación se sostiene en el tiempo, ¿no? Y genera, si está debajo de la línea de pobreza, una reproducción intergeneracional de la pobreza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la década del 70 teníamos, a mediados de los 70, antes del golpe de la dictadura genocida, teníamos un 5% de pobreza, ¿sí? Y bueno, toda esta interacción de diferentes políticas que replicaron mucha política de la dictadura militar y que hemos tenido un pequeño lapso en el gobierno de Alfonsín y en los periodos de Néstor Kirchner y los 2 periodos de Cristina Fernández de Kirchner, la excepción a la regla, porque en todo el menemato se aplicó una política neoliberal. Lo mismo ocurrió en el gobierno de la Rúa y vimos los mismos actores como Domingo Felipe Cavallo y sus corralitos y su ficción de que un peso valía $1, ¿no? Que realmente nadie podía creer que eso fuera una realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso se financió con deuda y con enajenación de los bienes del Estado y liquidación de muchos activos que hoy en día, como los ferrocarriles, le cuesta muchísimo al Estado recuperar, ¿no? Inclusive los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, Trenes Argentinos tiene 32.000 trabajadores y esto era mucho más importante cuando todos los ferrocarriles estaban en funcionamiento y esto generaba empleo
generaba distribución de la riqueza, ingresos a los trabajadores y una multiplicación económica que hoy en día se está tratando de recuperar con la reactivación de los ramales. Y después tenemos la desacumulación, ¿no? Que es ese trabajador informal, por ejemplo, quien empuja el carrito, ¿no? Con este eufemismo que se le dice de reciclador urbano, ¿no? Que en realidad es un trabajador informal que desgasta su fuerza de trabajo porque tirando del carrito se rompe el lomo, se rompe la espalda, desatiende su salud, lo hace en condiciones extremas de estar a la intemperie, de sufrir el frío, de no tener posibilidades de tener un equipamiento laboral que lo proteja, y esa persona, en vez de estar igual, al otro día está peor, ¿sí? Entonces esa es la desacumulación y el desgaste de la fuerza de trabajo, y que en muchos casos hay muchas personas con discapacidad que están en esta situación. Al no poder conseguir un empleo, están forzadas a la exclusión social, ¿no? Bueno, la economía informal son todos aquellos trabajadores, independientemente del lugar en que trabajen, y cuya relación de empleo no esté sujeta a los estándares de la legislación laboral. Esta definición permite también aplicar el concepto de economía informal de manera universal, dada la existencia de relaciones laborales no estandarizadas, ¿no? Que en resumen es la definición formal de lo que realmente le ocurre a estos trabajadores, ¿no? Bueno, y acá pasamos a otro punto, ¿no? De los tratados internacionales que mencionamos como tema a tratar, y documentos de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de la OIT sobre Seguridad Social, la primera recomendación de la OIT dedicada a la readaptación profesional, medidas posteriores de la OIT entre 1958 y 1968, actos internacionales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Retraso Mental, medidas de la OIT sobre el desarrollo de recursos humanos, el llamamiento de la OIT a campañas internacionales referidas a la inclusión laboral. Recordemos que en medio de esto también estuvo la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, y los soldados que volvían de esas guerras, muchos con discapacidades severas, reclamaban su inclusión, su vida independiente, su posibilidad de continuar con sus vidas y de poder tener empleo y derechos, como Jorge ha mencionado en su exposición, ¿no? La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el convenio de la OIT, el número 159, que es muy recomendable para que todos lo tengamos presente. Bueno, y de las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad de Naciones Unidas, la Declaración de Copenhague, la Declaración de Viena, la recomendación de redactar una convención de Naciones Unidas, ¿no? sobre el tema de discapacidad, que después es lo que conocemos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y que estaba dirigido hacia las personas con discapacidad, ¿no? La Convención Interamericana, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Diseño Africano de las Personas con Discapacidad, la Directiva de la Unión Europea sobre Discriminación, Educación Inclusiva y Formación de Naciones Unidas, la Declaración de Málaga, el Plan de Acción del Consejo de Europa 2006-2015, el Diseño Árabe de las Personas con Discapacidad, la Convención, ahí llega la Convención en el año 2006, ¿no? Sobre los derechos de las personas con discapacidad, y donde casi 200 países que participaron en la redacción, participaron las personas con discapacidad activamente, representando
los diferentes países, ¿no? En el caso de la misión argentina, hay uno de los artículos que es muy importante, que fue redactado por la misión argentina dentro de la convención, que es el derecho a la identidad, ¿no? Que para nosotros eso es algo muy sensible, ¿no? Bueno, el Tratado de Marrakech, el Diseño de las Américas, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, año 2006, su protocolo facultativo, y que en la República Argentina es la Ley 26378 del año 2009, y después tenemos la 27044 que le otorga el rango constitucional a la norma, ¿no? Ustedes fíjense en todo lo que hemos leído, es decir, yo me pregunto, y espero que ustedes también se lo pregunten, ¿hace falta redactar algo más? Es decir, ¿es necesario seguir escribiendo o que sea letra muerta? ¿O con lo que tenemos ya tenemos las herramientas suficientes y necesarias para poder otorgar esta posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener realmente esa oportunidad, ¿no? Como la hemos tenido cada uno de nosotros, ¿no? Porque alguien, en algún momento, a alguno de nosotros nos dio una oportunidad también. Y seguramente llegamos a donde llegamos porque alguien nos dio una oportunidad. Y bueno, no es distinto en las personas con discapacidad. Estas son otras formas de distribución de la riqueza, ¿no? El empleo registrado tiene que ver con la inclusión laboral, ¿no? Por ejemplo, Robert Castell habla en Europa y en Francia hablaba de la desafiliación, ¿no? Hablaba de cuando, por ejemplo, gobiernos como el de Margaret Thatcher, ¿no? En la década de los 80 y otros que lo han sucedido, expulsaban trabajadores, eliminaban empleo público, eliminaban empleo de diferentes empresas que eran proveedoras del Estado, ¿no? En Inglaterra se da mucho en la explotación del carbón, ¿no? También en las minas de carbón que se fueron cerrando. Y él lo llamaba como un proceso de desafiliación, ¿no? Donde el trabajador perdía el recibo de sueldo, la obra social, el carnet del club, la posibilidad de tener toda esa afiliación y todo ese capital social, porque el empleo es mucho más que el salario, es decir, no es solamente el salario. En muchos casos, muchas profesiones son reconocidas como el caso de los médicos, los abogados, ¿no? Que primero, antes de decir el nombre, le dicen doctor. Entonces pensemos en estas cuestiones que el empleo es mucho más, ¿no? Es parte del proyecto de vida de las personas. Y bueno, estas son formas de crear cooperativas. Esto es en Jujuy, en Maimará, es un viejo matadero municipal donde se creó con trabajadores con discapacidad una cooperativa que reparaba herramientas de arado, ¿no? Manual y herramientas para el campo, y hacía parrillas, pero fundamentalmente lo que fabricaban eran bombas de aguas manuales a energía solar o eléctrica. Estos jóvenes que habían terminado el industrial y algunos de ellos tenían algún tipo de discapacidad, tenían dos opciones: irse de Maimará o inventarse un trabajo, ¿no es cierto? Optaron por la asistencia técnica del Estado en su momento. A mí me tocó trabajar mucho con ellos para crear la cooperativa, y estas bombas podían ahorrar medio día de trabajo para un quintero que tenía que sacar el agua para regar su parcela, para el agua de su casa y para los animales, de ir a recogerla al río, ¿no? Y este tipo de sistemas en media hora le daba la posibilidad de tener el agua para el riego, para los animales y para el uso doméstico, ¿no? Es decir, muchas veces hay que encontrar el sentido de qué es lo que se necesita localmente para tratar de generar
ese tipo de producción, ¿no? ¿Qué es lo que localmente no producimos o no tenemos y cuáles son? Como nos enseñaron en la universidad, ¿no? Donde está el problema, también está la oportunidad, ¿no es cierto? Bueno, esto es de la cooperativa La Cauqueva, que ustedes lo pueden googlear. Tiene financiamiento de la Unión Europea, también trabajamos codo a codo con la Universidad de Jujuy, la Universidad Nacional de Jujuy, y estos son alfajores de harina de maíz que se exportan a la Unión Europea y se venden entre 6 euros y 10 euros en los comercios europeos, y son comprados por los europeos porque realmente hay una certificación de origen que son producidos en la quebrada Humahuaca, ¿sí? Y con productos autóctonos, ¿no? Con maíz ancestral, con quinoa, con puré de nebras. Esto es como el puré chef, pero es con papa andina, y hay puré morado y hay puré dulce de batata, y ahora van a ver el secadero, porque es un secadero solar, seca la papa a energía solar, se cocina la papa, se la pisa como un puré y se la pasa por una máquina que la convierte en un cabellito de ángel, y luego el secadero se encarga, esto después se hidrata con leche y con agua y se convierte en un puré instantáneo, ¿no? Este es el secadero solar, ¿no? Ven los tubos, son de 4 pulgadas de plástico, se exporta y se vende, la pueden comprar, pueden entrar a la página de la cooperativa. Hacen fideos también de maíz, de las diferentes variedades de maíz que existen en la quebrada Humahuaca, de quinoa también, que son superalimentos, ¿no? Les recuerdo que los astronautas comen en el espacio, en la estación espacial, se alimentan con quinoa, que se creía de parte de los españoles que el maíz europeo era más nutritivo y suplantaron muchos de los productos autóctonos americanos y ancestrales, y sin embargo se ha comprobado científicamente que es todo lo contrario. Esos productos que se producían eran mucho más nutritivos y saludables que muchos de los productos europeos. Esto es vidrio, hay un espacio de más o menos 40 centímetros, lo que ven abajo es ruberoy negro, y lo que hace es pegar el sol, ¿no? Inti. Inti es el sol en el idioma inca, y les recuerdo que nuestra bandera tiene un sol inca, ¿no? Acá la señora tiene un barbijo con el sol inca. Y ustedes fíjense en que con los recursos escasos y prácticamente nulos, y que muchos de esos agricultores son familias que tienen a su vez dentro de su núcleo familiar miembros con discapacidad, encontraron la forma de generar un ingreso y realmente producir y poder exportar, no solamente vender dentro de la República Argentina, y muchos de los papines que producen los consumen los restaurantes de Puerto Madero, por ejemplo. Envían la papa refrigerada en camiones refrigerados y se consume en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después pasamos al otro punto, que es la inclusión laboral en el marco de las políticas vigentes, y las estrategias son la formación, la capacitación para el empleo, los apoyos económicos en subsidios, en becas, esto dentro de los presupuestos, porque si no está presupuestado no lo tenemos en el ejercicio. Apoyos técnicos de personal, ¿no? Como puede ser una asistencia técnica como la que nosotros le brindamos a la cooperativa que mostramos recién como ejemplo. Ayudas técnicas, ¿no? Una ayuda técnica, el secadero lo desarrollaron los ingenieros de la Universidad Nacional de Jujuy, ¿no? Y eso es una ayuda técnica, ¿no? Para el sistema de cuotas, ¿no? El cupo del 4% de la 22.431 en el artículo 8, ¿no? Este cumplimiento
tenemos también una serie de fallos, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires por la 10.592, ¿no?, también el artículo 8 del cumplimiento del cupo. Y yo apelo a todo esto para que reflexionemos, ¿no?, de qué tan difícil y qué tan cuesta arriba se le hace a la persona con discapacidad, ¿no? Bueno, legislación antidiscriminatoria e inclusiva, ¿no? Hacer, como dice la Convención, la armonización legislativa, ¿no?, de modificar normas que permitan la inclusión, medidas de gestión de las diferentes discapacidades, ¿no?, como puede ser la educación inclusiva o como puede ser el empleo con apoyo. Ustedes saben que las personas con discapacidad mental o intelectual tienen una alta tasa de desocupación, que en algunos casos llega al 86%, en esa franja de ese tipo de discapacidades, ¿no? Y bueno, el empleo con apoyo es una herramienta importantísima para lograr la inclusión laboral. Mecanismos de consulta, información, supervisión y apoyos técnicos especializados, ¿no?, como puede ser la tarea que realizamos de la dirección del doctor Jorge Rivas, ¿no? Y bueno, después las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, medidas activas para contrarrestar las supuestas desventajas que pudieran encontrar las personas con discapacidad para acceder a un puesto de trabajo, realizando los ajustes razonables, ¿no? Bueno, por ejemplo, el caso de Jorge, un ajuste razonable que él tiene en su oficina es que el escritorio está 10 centímetros elevado hacia arriba, con 4 tacos de madera en las patas, que le permite a él cómodamente poder acceder al escritorio para poder trabajar. Es decir, no es que es una inversión desmedida, es decir, es usar el sentido común y tratar de hacer las adaptaciones a las necesidades que tiene la persona, ¿no? Evitar segregar o clasificar a un trabajador con discapacidad que solicita empleo, de tal manera que afecte adversamente sus oportunidades de trabajo, ¿no? Es decir, no generar las condiciones para que esa persona pueda acceder. Por ejemplo, yo le hago un test y la persona tiene amputados los miembros superiores y no le facilito una computadora para que pueda escribir con los pies, y le doy una lapicera para que me haga es decir, no lo estoy ayudando, no estoy adaptando el test, sino que le estoy generando una barrera. Creo que el ejemplo es claro, ¿no? No emplear normas de calificación o pruebas de empleo u otros criterios de selección que marginen a una persona con discapacidad, ¿no? No utilizar normas o métodos de administración que tengan efectos discriminatorios sobre la base de la discapacidad. No establecer esto, por ejemplo, si una persona de baja talla y sin darle una escalera, yo lo mando a que guarde un bibliorato, no sé, 2 metros arriba de un estante. Es decir, le estoy complicando la vida, no lo estoy favoreciendo. No establecer pagos inferiores en los salarios, jornales u otras formas de remuneración al trabajador con discapacidad. Es decir, lo básico, a igual trabajo, igual remuneración, ¿no? No favorecer a un empleado sin discapacidad frente a un trabajador con discapacidad cualificado en la promoción y las oportunidades de formación. Es decir, si la persona tiene una discapacidad, no permitirle que acceda a una beca o no sé, a un curso de formación, ¿no? A la escolaridad, y únicamente por su condición de discapacidad no se lo permito. No transferir a un empleado con discapacidad a un puesto, a una tarea que no puede realizar por su discapacidad, ¿no? Bueno, el ejemplo que di recién de la persona de baja talla, ¿no? No impedir que las personas con discapacidad se afilien a sindicatos o organizaciones similares. Todos tienen el mismo derecho y tienen la misma posibilidad de hacerlo. Es decir, todos tenemos esa igualdad que tanto se pregona, ¿no? No despedir a un empleado con discapacidad o interrumpir sus servicios por motivo de su condición, a menos que el empleador hubiera intentado previamente realizar ajustes razonables. Se entiende como ajuste razonable a cualquier modificación a un puesto de empleo o al entorno de trabajo que permita que una persona
de un grupo específico tenga acceso al empleo y pueda participar y progresar en este, ¿no? Un ejemplo, el diseño universal, ¿no? Que haya baños o sanitarios con diseño universal, ¿no? Es decir, no es que sea el sanitario para la persona con discapacidad, no, es para todos, porque también le puede servir a una mamá, a un papá que tiene que cambiar un bebé, que maneja un cochecito, que necesita que no tenga el escalón para poder acceder a ese sanitario, o que tengan los pasamanos o los apoyos al momento de utilizar los sanitarios. Es decir, cosas absolutamente básicas, ¿no? Que por ejemplo alguien que pueda tener una bota o un yeso temporario y tiene una discapacidad temporaria, también lo está asistiendo ese apoyo, ¿no? O esa ayuda técnica. Buscar un empleo inclusivo con sensibilización sobre la discapacidad y adaptación del puesto de trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que tiene baja visión, bueno, trabaja con la computadora, bueno, veamos cómo le adaptamos el sistema JOS con lectura, o si le ponemos un monitor que tenga mayor cantidad de pulgadas para que pueda ampliar la letra y poder trabajar como cualquiera de los otros trabajadores, ¿no? Es decir, a eso se refiere el ajuste razonable, ¿no? No son inversiones desmedidas ni cuestiones que vayan a impedir o que vayan a fundir al empleador, ¿no? No tratar a una persona con discapacidad de manera menos favorable que a otra persona sin discapacidad. No exigirle a una persona con discapacidad que cumpla con requisitos o condiciones que la pondrían en una situación desventajosa, sin facilitarle los servicios o condiciones de ajuste razonables que exija esa discapacidad. Bueno, ahí vimos ejemplos, ¿no?, de este tema. Y la adaptación del puesto de trabajo. Tener equidad de género en los puestos de trabajo, esto es una lucha y una conquista de las mujeres y debe ser de esa manera, ¿no? Y bueno, esta es una reflexión sobre Mariano Moreno, que dice: si los pueblos no se ilustran, si no se difunden sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede, lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención, el respeto y la posibilidad de poder dar estas reflexiones, ¿no? Acá les voy a dejar, para que después lo vean, un pequeño video que no la quiero extender más, pero son los incisos del artículo 27 de la Convención. Solo les voy a mostrar el principio para que vean que es ameno y que lo pueden ver en cualquier momento, en el celular, en una computadora, y que fue hecho hace algunos años, ¿no? Y bueno, es como para que... Hola, ¿cómo están? Soy Betty y vine a contarles sobre el artículo 27 de la Convención. El artículo 27 del Trabajo y Empleo establece que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado. Betty es mi señora. En entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y aceptables a las personas con discapacidad. Los Estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. Adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación. Daniel les va a contar al respecto. Bueno, acá estaba más flaco, y era un poquito más joven, ¿no? Gracias, Betty, hasta pronto. Pero realmente, luego de esta imagen comienzan, para que ustedes lo vean, lo voy a mostrar el primero nada más, comienzan los diferentes incisos
del artículo 27. Yo, para no alargarla, después lo miran ustedes tranquilos, pero no dice nada diferente de lo que estuvimos charlando recién. Esto es muy didáctico. En ese momento a mí me tocó trabajar para la CONADIS, lo que es hoy la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese momento se llamaba CONADIS, en la jefatura de gabinete. Y en toda América existen agencias CONADIS, hasta que la gestión anterior disolvió la CONADIS y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, copiándose del modelo de Ecuador, ¿no? que era el modelo a seguir, Ecuador, que era donde todo funcionaba bien y donde está la dolarización, y que ahora está a punto de explotar, ¿no? Así que es bueno recordarlo eso también. Pero bueno, más que nada es para que esto les pueda servir, como dijo la doctora, para la universidad, para pasarlo y sensibilizar, lo mismo que el video anterior, y bueno, que lo puedan socializar, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, de mi parte es todo. Silencio. Les quiero agradecer la presencia, que se hayan movido hasta acá. La verdad que para nosotros es un honor. Muchísimas gracias. Y bueno, muy contentos, la verdad, de tener esta reunión con ustedes. Trabajamos bastante con Laura para lograrlo, así que bueno, yo me quedo muy contento y muy agradecido, ya les digo, por haberse movido hasta acá, por haber venido, por hacer una actividad presencial en medio de tantas actividades que seguramente tienen en el transcurso de los días, y nosotros también expresar de alguna manera nuestro compromiso con estas actividades y especialmente con las actividades vinculadas a los derechos humanos. Así que le quiero agradecer a Ernesto que nos ha prestado el lugar. Y bueno, y contarles que luego lo vamos a subir a YouTube, y que tenemos un canal de YouTube, lo vamos a subir ahí y le vamos a pasar a ustedes las réplicas para que lo podamos compartir nosotros con nuestra asociación y ustedes con todas las personas que lo deseen. Nuevamente les quiero dar las gracias por haberse movido hasta acá. Bueno, muchas gracias. Permiso. Muchas gracias. Gracias. Alguien, no sé, te Si quieren ¿alguien hacer tiene alguna ganas de hacer alguna consulta. consulta? Ahí está Tomás. Yo formo parte del 4% del cupo laboral de discapacidad en la TORDI, en la Dirección General de Escuelas de Educación, creo que la ley se abrió en el 2008-2009. Y como decimos, o sea, habías dicho de la parte de la inclusión, del caso de Jorge, que con una mesa así, todo eso está escrito, como digo, ¿hay algo que haga más fácil que esté escrito? Está todo escrito, como decís vos, pero no están los abordajes para que se os aplique, porque yo trabajo en el piso 13 y en el piso al lado tengo una compañera que es sorda y no tenés lenguaje de señas. A la chica, bueno, yo hace 10 años que estoy y siempre es como que la tienen entre algodones, como que, bueno, hacer cafecito, traer cafecito, estar en el chivo y como que no la evolucionan a preparar para que aborde otros temas. Bueno, yo he ido a la Corte Suprema y hay una persona también con discapacidad, en silla de ruedas, y le preguntaba qué era un expediente, lo sabía, cómo formar el expediente lo sabía, cosas que mi compañero al lado no lo sabía. Es como que no tienen el abordaje necesario para tratar a esa persona, más allá que esté todo escrito en la ley que es 430, en los tratados internacionales de discapacidad, pero como que no saben cómo tratar, porque dicen no,
Y yo la veo y digo, yo quise interceder, dije, no te metas por una cuestión de direcciones, pero como que no saben cómo abordarla, decirle, explicarle cómo usa la computadora. De hecho, yo no es que quiera hablar en representación de esas personas, porque lo que tengo yo es el 1 o 0,33 periódico de lo que esas personas poseen. Pero es como que a mí me indignaba porque, o sea, yo tuve que aprenderme solo y ver cómo rebuscarme el trabajo solo, buscar en las direcciones, preguntar por curioso cómo se hacía esto, pero esa persona no tuvo ese mismo derecho que yo. También, Tomás, por ahí sería importante en este ámbito, que es el colegio de magistrados y funcionarios del Departamento de Justicia de La Plata, contar un poco la experiencia dificultosa de poder acceder a hacer cumplir el cupo, ¿sí? En corte, ¿no? Sí. Digamos, es imposible que el cupo de discapacidad tenga un cumplimiento efectivo. Sigue dependiendo de que algún magistrado tome la decisión de nombrar, lo cual es de una, digamos, injusticia importante dentro del sistema de justicia. También es difícil ver cómo hacer para poder ponerlo en marcha. Eso es algo que... Sí, es como una pata muy burocrática. Yo Sí. estuve años y peleando acá, allá, no, Estamos que salga el intentando. presupuesto, que salga esto. No está destinado, no hay un Bueno, motivo. hay algunas respuestas para lo que vos planteás, ¿no? Bueno, como primera medida quiero decirte que la Argentina, a diferencia de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, que sí tienen una ley de lengua de señas, Argentina ni siquiera tiene una ley de lengua de señas argentina. Un proyecto que presentó Jorge en su último periodo como diputado nacional es el único antecedente que hay en la Argentina de lograr institucionalizar la lengua de señas en la República Argentina, y eso conlleva una serie de situaciones y beneficios que tienen que ver con que todas las reparticiones públicas deben tener intérprete, es decir, normatizar el uso y costumbre de la lengua de señas argentina. ¿Por qué? Porque en la Argentina se utilizaba a comienzos del siglo XX la lengua de señas inglesa. Y acá hubo un diputado que era de La Plata, que se llamaba Terry, que tenía 2 hijos sordos y fue quien creó toda la parte gramatical y de señas junto a un montón de personas sordas, Sí. o con hipoacusia, la posibilidad de que haya una lengua de señas argentina. Pero como bien les dije, está todo en la informalidad. Y muchos de los vicios que vos planteás de por qué no se ha, es precisamente porque no tenemos una ley. Recién ahora, hace un mes, una diputada levantó el guante de Jorge y volvió a presentar un proyecto sobre lengua de señas, que yo lo desconozco. Yo lo desconozco, no lo leí todavía. Pero el de Jorge te cuento que tenía hasta incumbencia a nivel federal, estaba vinculado al Ministerio de Educación, con la posibilidad de certificaciones nacionales, es decir, una serie de cuestiones que normatizaba el uso de la lengua de señas argentina. Algo que lamentablemente quedó en el camino. Jorge dejó de ser diputado y no lo pudo volver a presentar en su momento, pero Jorge hace muchísimos años que viene trabajando en estos temas. Y la segunda parte de tu inquietud es que lamentablemente en la Argentina no hay mucha gente formada en inclusión laboral, hay muy pocos, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, uno de los problemas es, vieron que yo cuando vimos los videos, yo les dije, esto es muy importante para sensibilizar. Bueno, el primer paso, que es el más difícil de dar, es sensibilizar, ¿sí? Previo a la incorporación de la persona en el puesto de trabajo. ¿Sí? Y un ejemplo que yo lo he hecho en algunas reparticiones es, por ejemplo, todas las semanas, vieron los incisos en el videíto de los dibujitos animados, todas las semanas, durante toda la semana había una cartelería al ingreso del organismo donde estaban los incisos y a la otra semana se cambiaba por otro y se hacían reuniones en el lugar de trabajo, se discutía el inciso,
se iba sensibilizando a las personas y es muy importante esto porque la riqueza de las personas no está en tener mucho de lo mismo, sino en la variedad, en la riqueza que da esa posibilidad, ¿no? Por eso los equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios, como se les llame, todo eso es muy, muy importante y lo mismo ocurre con la diversidad, ¿no es cierto? Es decir, eso también nos hace a nosotros mejores personas. Entonces, cuando el trabajo está mal hecho, el trabajo de inducción del trabajador, ocurre lo que vos contás, y en el mejor de los casos, porque yo he visto personas que las ponían en un escritorio mirando la pared, sí, y durante 8 horas no le daban tarea. Es decir, a ese nivel, ¿no? Pero eso uno lo habla como incluir, pero no incluir, porque no hablas de una desigualdad, porque vos decís, yo está la inclusión del trabajo, pero no le das tienen los mismos derechos y las mismas capacidades de capacitarse o de mejorar o de aprender a hacer el trabajo como yo, que yo me considero igual un par que esa persona, pero lo excluyen, o sea, es como que lo marginan, o sea, como tienen, hace esto, bueno, agarrás esta carpetita, pones todo el archivo, y no, esa persona va a estar 30 años laburando de eso sin salir de esa categoría. Te cuento algo, cortito, así pasamos a otra cosa, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en Tierra del Fuego con empresas tecnológicas de allá para la inclusión laboral. Un ejemplo es Newsan. Sí. Newsan, entre otras cosas, porque fabrica aire acondicionado, fabrica motos eléctricas, monopatines y fabrica muchos de los celulares que utilizamos nosotros a diario. Y los televisores, ¿no? Que ahora viene el Mundial y todo eso, y 4K y de 56 pulgadas. Y sin saber mandarín nos hemos entendido con los ingenieros chinos, donde al comienzo la resistencia era, no, acá cada puesto de trabajo son 3 movimientos, enchufo 3 cables, aprieto 3 tornillos, pongo 3 integrados, eran 3 movimientos y la línea de montaje continuaba como, ¿vieron la línea de montaje del tiempo moderno de Chaplin? Bueno, la línea continuaba, ¿no? Pero eran 3 movimientos cada puesto de trabajo. Teníamos que incorporar a una persona de baja visión a la línea de producción, ¿no? Y el ingeniero chino me decía, no, acá no vas a poder poner a nadie, ¿no? Y yo le decía, esperame, que mostrame toda la línea que yo te voy a decir dónde lo vamos a ubicar, ¿no? Y fuimos bien, hasta que llegamos al final de la línea. Y el televisor era grande así, la caja era grande así, la bolsa era grande así. Digo, acá la vas a poner a trabajar. Porque esta persona ve la caja, ve el televisor y ve la bolsa. Y va a hacer los 3 movimientos y la va a pasar al otro que le va a poner la cinta, la estampilla. ¿Se entiende? Es decir, está también en que quien hace el proceso lo haga bien y en la buena voluntad de quien tiene que emplear a la persona, ¿sí? Es decir, cuando les digan que no se puede, no le crean, nada es imposible. Las limitaciones las ponen los hombres, ¿sí? Perdón, pero cuando hablamos de quién se puede defender y quién no se puede defender de esas limitaciones, porque hay gente que tiene muchísimas dificultades y sin embargo puede tener la capacidad de emprender, de aprender también. El problema es que si esa chica sorda no tiene la capacidad de poder asimilar lo que está a su alrededor, es muy difícil de insertar. Si el conjunto, lo digo desde el área educativa, en donde yo estoy, porque tuve muchas experiencias con gente muy baja de tamaño, cómo poder subirlas para que le alcance la mesa. Tuve varios chicos en sillas de ruedas en donde se les subía la mesa para que ellos pudieran dibujar. Desde hace 2 años tengo un chico que es sordo, pero además tampoco puede hacer
leer la escritura. Es decir, Porque no fueron educados en castellano. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las personas sordas. No, pero ahí Hay un muchas problema personas que cognitivo también. no manejan el idioma castellano, manejan solamente la lengua de señas. Claro, pero también ahí hay otro problema cognitivo con el que yo me acerqué a su mamá por esto que vos insistís tanto del sentido común, que a veces no es el dinero y no es el poder económico, sino es cómo solucionar con pequeños gestos y pequeñas acciones, cómo empoderar al otro para que se sienta seguro en ese ámbito. Exactamente. La idea es, ¿vieron nosotros le llamamos rampas, pero en realidad se llaman vados, que son los vados que están en las bocacalles para cruzar la calle? Y bueno, que siempre viene alguno y estaciona el auto o ata la bicicleta en el pasamanos. Bueno. ¿Cómo lo construimos? Con cal, cemento, arena, piedra, y viene el albañil. Lo más difícil de construir es lo que vos acabas de decir, las rampas mentales. Ahí está el problema. Es decir, por eso la sensibilización que bien vos decís, y por eso hablábamos de poder socializar esto de la sensibilización, ¿no? Que es el primer paso, ¿no es cierto? Y poder hacer una apertura de la cabeza del otro y que el otro se ponga en el lugar del otro, ¿sí? Y que entienda que, es decir, ninguno de nosotros es Highlander, no somos inmortales. Es decir, en algún momento, o por tener algún tipo de enfermedad discapacitante, un accidente, o por la propia edad, que la propia edad muchas veces genera algún tipo de discapacidad o una operación o lo que fuere, nosotros también lo vamos a necesitar en algún momento. Entonces, el problema es que la gente muchas veces no piensa de esa forma, cree que todo va a ser igual, ¿no? Como el perro que cree que nunca va a morir, ¿no? Igualmente, es así. me parece que en el caso que vos planteás, más allá de la sensibilización, o sea, vos te diste cuenta, y yo creo que así como vos te das cuenta, el resto de las personas tampoco, o sea, es algo que es obvio por lo que vos planteás, o cómo lo describís. Parece una cuestión lógica, pero no lo es. Lo que plantea Daniela con respecto a lo del tema del cupo, hay muchas situaciones. Pero no, que son el marco de evidentes. Obviedades, decididamente, como decía Jorge, está transversalizado por los estereotipos y esto es un gran mal para toda la sociedad. La verdad es que los estereotipos y esa transversalización continua, estereotipos en el sentido negativo de estereotipos, los hay en relación a las mujeres, los hay en relación a la discapacidad, y me parece que eso que muchos que somos sensibles y que estamos vinculados con la temática podemos entender como vos, Analia, que es obvio, no lo es. Pero el La tema, verdad por es que eso hay... decía que en ese aspecto, o sea, cuando hay situaciones así, sí se necesitan acciones positivas. Exacto. Exacto. O sea, no es que solamente con sensibilidad, me parece que a su vez hay que exigir. No, y esto que decía Daniel me parece muy interesante, de que no hay mucha gente especializada en inclusión laboral. Sí, es un problema. Es un problema. Hoy me comentaba una compañera, la que me dice, bueno, después vamos a ver por YouTube la charla, me preguntaba, porque, digamos, en función de una persona que había entrado a trabajar a un ministerio con síndrome Down, me dice toda la buena predisposición, pero no saben qué darle. Y yo entonces ahora, digamos, me parece que lo que hay que trabajar es con esto. Bueno, hay que buscar a alguien especializada en inclusión laboral. que haga empleo con apoyo. En el caso Exacto. de las personas con síndrome de Down, se utiliza mucho. No hay un abordaje para esas personas. Sí, Un hay acompañante. especialistas. No, el empleo con apoyo, la persona lo apoya y lo entrena durante un tiempo y luego permite que esa persona continúe en el empleo una vez que adquiere las habilidades sola, ¿no es cierto? Una vez que la persona está segura de que puede realizar ese tipo de actividad o de tarea o de lo que se le encomiende. Los terapistas ocupacionales se dedican a ese tipo de tareas, ¿no? Y muchos están especializados en empleos con apoyo y otros están especializados en generar diferentes tipos de herramientas para que la persona pueda volver al trabajo.
un ejemplo muy sencillo y claro, que lo usa Daniel Scioli, ¿no? Que tiene un cuchillo tenedor y lo utiliza a diario para comer. Y puede cortar y puede pinchar ¿se dan cuenta? Es decir, Sí, no lo inventó Daniel Scioli, se lo desarrolló una terapista ocupacional. Y hay gente especializada que sabe hacer las cosas. El tema es poder armar los equipos correspondientes. Nosotros, en su momento en la CONADI, por ejemplo, instamos la Comisión Interuniversitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, de que todas las carreras que tenían que ver con recursos humanos tenían que tener materias relativas a estas cuestiones. Y todavía se sigue discutiendo, y nosotros lo propusimos hace 10 años atrás. Es decir, hay cuestiones, ¿no?, que a veces uno dice, es como increíble, ¿no? Pero bueno. Pero eso tiene que ver también con la sensibilidad de quien toma la decisión y la voluntad política. Y muchas veces lo que hay que hacer es crear la masa crítica para poder generar esa voluntad política. ¿Sí? Es decir, vos me decías, no, pero yo... ¿Y qué pasa si juntás 10 asociaciones? ¿Y qué pasa si le pones 20 mesitas y empezás a juntar firmas? ¿Y qué pasa si le llevas al juez 20.000 firmas? Y le abrís una lista de postulantes... Un amparo mismo. Y llamás a la prensa, que vea las mesitas, que le saque fotos. Porque no nos dan lugar para... A veces hay que generar la masa crítica. La acción positiva a veces tiene que Exactamente. ser lo mismo. O sea, Como dice el Martín Fierro, ¿no? Para calentar, el fuego tiene que venir por abajo. Bueno, qué genial. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Muchas gracias.